Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta clase acerca de la transformación de los datos. Como anteriormente habíamos visto la parte del ggplot, que es acerca de la visualización de los datos. En esta ocasión vamos a ver acerca de la transformación de los datos y vamos a utilizar otro paquete. Este paquete, esta función que vamos a utilizar es de player o de player, como ustedes lo quieran pronunciar. Esta función, si se dan cuenta, podemos utilizarla específicamente para poder transformar nuestros datos. ¿Cómo lo podemos activar? Siempre library tidyverse para poder tener activo nuestro paquete de tidyverse. Luego library, vamos a utilizar el paquete de los vuelos, en este caso los vuelos de Nueva York, NYS Flights 13, que era uno de los paquetes que ya instalamos al inicio de las clases. Y básicamente vamos a trabajar con la parte de los vuelos, como aparece acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver, este paquete en realidad es bastante grande, tiene muchos datos con los cuales podemos trabajar. Entonces es necesario que nosotros podamos estar observando, ¿verdad?, cuáles son los paquetes que vamos a utilizar y más que todo cuáles son las columnas con las que vamos a trabajar. Si nosotros colocamos el signo de interrogación cerrado más flights, podemos obtener también la descripción de todo lo que tiene nuestro paquete, y lo tenemos a este lado, ¿verdad? Entonces acá podemos ver todas las columnas que están conformando el paquete que vamos a utilizar. Por lo tanto, además de ello, podemos utilizar view flights, ¿verdad?, para poder ver todos los datos que contiene este paquete. Y en realidad son muchos datos, como podemos ver acá, son muchos datos los que podemos utilizar. En total tenemos, según nuestro RStudio, dice que tenemos 336.766 líneas, ¿verdad?, y 9 columnas prácticamente. Entonces acá podemos ir viendo todo lo que tiene el paquete, ¿verdad? Y además de esto, vamos a ver que lo que estamos viendo en este momento, lo de flights, no es básicamente un data frame, sino que es un table le llaman en tidyverse, ¿verdad?, a esta parte de datos, la cual simula ser un data frame, pero es un data frame mejorado para tidyverse. Podría decirse como un data frame tuneado, ¿verdad? Entonces es parecido a un data frame, o es un data frame pero mejorado. Dentro de lo que acabamos de ver hace un momento, ¿verdad?, todos los datos que tenemos en el tipo, podemos darnos cuenta que en la parte de arriba tiene el tipo de dato al cual se refiere cada una de las columnas que almacenan datos en este paquete, ¿verdad? Bueno, básicamente en este data frame, y hay varios tipos de datos que se utilizan. Tenemos int para enteros, dbl para números reales o double, chr para vector de caracteres, tenemos dttm que es date más time, tenemos lgl que es logical, que se refiere a los
valores booleanos. Luego tenemos FCTR, que esto es como variables categóricas. Cuando tenemos diferentes categorías para las variables, podemos decir sí, no, podemos decir soltero, casado, etc. Tenemos también la que se llama date, que es para fecha. Básicamente es solo la fecha, día, mes y año. Además de eso, podemos utilizar funciones. Estas funciones ya las utilizamos para poder básicamente transformar nuestros datos, ¿verdad? Y poderlos manipular de cierta manera. Y tenemos acá las funciones básicas que utiliza el RStudio para poder trabajar. Y básicamente tidyverse, ¿verdad? Tenemos filter, que el filter es básicamente para filtrar los datos a partir de los valores que tiene cada una de las columnas o de las filas que forman parte del data frame. Luego tenemos el arrange. El arrange lo único que hace es reordenar las filas, prácticamente las filtra pero las reordena. Luego tenemos el select. El select, igual que como lo utilizamos en base de datos, selecciona variables por sus nombres. Y si hablamos de nombres, estamos hablando del nombre de la columna. Además tenemos el mutate. El mutate se utiliza para crear nuevas variables con funciones a partir de las existentes. Tenemos ya las variables con las funciones, es decir, ya hemos ejecutado las funciones y podemos crear nuevas variables con estas que ya utilizamos o ya creamos. Y luego tenemos el summarize. El summarize lo que hace es básicamente obtener un resumen de los datos o de varios de los datos que nosotros tenemos, un resumen que nos ayuda a poder determinar cómo está el comportamiento de los datos dentro de nuestro data frame. Además, todas estas funciones que acabamos de ver las podemos utilizar con el group by, ¿verdad? Igual como lo utilizamos en base de datos, así mismo funciona acá. Opera la función a la que acompaña grupo a grupo, ¿verdad? Los agrupa, es lo único que hace. Muy bien, lo que utilizamos para poder trabajar son data frames, que acá le llamamos table también, ¿verdad? Y operaciones que queremos hacer a las variables del data frame, las operaciones que son lo que acabamos de ver, las funciones, ¿verdad? Y el resultado lo podemos guardar en un nuevo data frame. Prácticamente a esto le vamos a llamar table, ¿verdad? Así es como lo tenemos configurado. Básicamente para tidyverse el nombre de los data frames, como les repito, se llaman table, ¿verdad? Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con filter. Filter, como hablamos anteriormente, filter es una función que nos utilizamos para poder filtrar. Vean, dependiendo, hay algunos paquetes estadísticos que fueron instalados, ¿verdad?, en su computadora, que les puede funcionar solo utilizando la forma que tengo acá: filter flights, mount igual 1. Si yo hago esto, ¿verdad?, me los tendría que ordenar, pero en mi computadora, puede que pase en alguna otra computadora, es necesario agregar antes a todo el dplyr, que es el paquete que estamos utilizando. El dplyr, luego filtro flights, que sería nuestro data frame, mount igual a 1, day igual a 2. Muy bien, hacemos esto, control enter, y básicamente nos va a mostrar una variable que se va a llamar, la variable a la cual nos estamos refiriendo. Bueno, acá aún no tenemos variables, solo estamos haciendo el dplyr y estamos filtrando los vuelos que están en el mes 1 y en el día 2. Muy bien, si revisamos acá en los datos obtenidos, podemos observar que según lo que muestra los datos, dice que tenemos 943 filas por 19 columnas que forman parte
de este nuevo data frame que acabamos de obtener a través del filtrado. Pero si esto lo queremos guardar en una variable, por ejemplo, le colocamos el nombre de la variable, en este caso Jan1, y le asignamos el valor del display filter y en el mes y en el día que nosotros necesitamos, y control enter. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en la parte donde visualizamos las variables, que es en esta parte, existe o se creó una variable que se llama Jan1. En esa variable ya tenemos guardado nuestro nuevo data frame, el cual consta de 842 filas y 19 columnas. Muy bien, el ejemplo típico, ¿verdad? Hagamos el data frame, hagamos el nuevo data frame, el filtrado, por el día en el cual usted es nacido. Bueno, al menos mi fecha de nacimiento es el 13 de agosto y por eso le coloqué como nombre de variable AUC13 y seguido de lo anteriormente dicho, ¿verdad? Pero ahora cambiando mes 8 y el día 13. Al presionar control enter vemos que se crea una variable que está acá, AUC13, con 995 observaciones y 19 columnas. Todos esos vuelos ocurrieron el día de mi cumpleaños. Entonces es un ejercicio para que podamos ver cómo funciona el filtrado de los datos. Muy bien, y acá tenemos algunos otros ejercicios. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos vuelos hubieron el 25 de diciembre de ese año en el cual estamos analizando. Entonces veamos cuántos vuelos hay. Básicamente la variable se llama dic25. Dice que hay 719 observaciones, es decir que hubieron 719 vuelos en esa fecha. Si hacemos una comparación con los vuelos que hubieron el 1 de enero, que son los días de feriado básicamente y que en los que más suele viajar las personas, vemos que en enero hubieron 842 vuelos, ¿verdad? Entonces, para hacer una comparativa, hubieron más vuelos en enero que en diciembre. Las personas llegaron a su casa básicamente el 1 de enero, viajaron más el 1 de enero que el 25 de diciembre. Pequeño análisis, ¿verdad? Veamos acá, tenemos el NA. El NA lo utilizamos básicamente cuando un dato no existe o cuando no sé a cabalidad ese dato. Sí, regularmente nosotros utilizamos NA para decir que no sabemos, ¿verdad? Si nosotros colocamos NA, por ejemplo, mayor que 0, ¿qué valor nos daría nuestro paquete estadístico? Veamos, NA mayor que 0 dice que es 0. NA más 5 dice que es 5. Si yo colocara NA más NA, ¿qué valor me daría? Me daría NA. Esto quiere decir que cada vez que yo utilice NA y se ejecute cualquier operación, siempre el resultado va a ser NA. Prácticamente NA es como un dato que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque si en el conjunto de datos que nosotros estemos utilizando estamos agregando NA por error o porque nosotros creemos que así no va a funcionar, en realidad el dato se va a prolongar en toda la columna, posiblemente en parte del ejercicio, y nuestro resultado no va a ser significativo. Vamos a obtener como resultado NA, y en realidad NA no significa nada, ¿verdad? Tenemos que tener algún dato significativo para poder crear nuestro ejercicio. Muy bien, y en vez de utilizar solo NA, Tidyverse tiene la opción de que yo utilice is.na y la variable
es como yo puedo obtener o puedo guardar automáticamente el NA dentro de un valor como tal. Puedo colocarle como un valor que sea NA, pero que al final el resultado me lo coloque de una forma correcta. Veamos, si por ejemplo yo creo una variable que se llame df, esta variable la voy a colocar en un data frame, ¿verdad? Este data frame le vamos a colocar como variable o como nombre de columna x, y le vamos a guardar un vector, que este vector se va a llamar c, y va a tener los valores que tengo acá, 1, 2, NA, 4 y 5, ¿sí? Muy bien, cuando yo ejecute esta parte, lo que está haciendo es guardarme una variable con los datos x igual a 1, 2, NA, 4 y 5, ¿sí? Es lo único que está haciendo. Muy bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Quiero ver cómo es que interactúa la función is.na y cómo es que me lo muestra en pantalla. Si a toda la columna le va a agregar NA porque ese vector tiene NA, toda la fila va a tener NA, o cómo es que va a comportarse. Veamos, si yo quisiera mostrar los valores de x que son mayores a 2, ¿cuáles son los que tendrían que aparecer? Veamos. Los mayores a 2 en mi vector, acá tenemos mayores a 2, 4 y 5, ¿sí? 4 y 5 los tenemos acá, ¿verdad? Que son los que me mostró. Pero por ejemplo, si yo además de los valores mayores a 2 quisiera saber cuántos datos nulos hay en mi vector, entonces hago lo siguiente: coloco is.na entre paréntesis la x, nuestra columna, o x mayor a 2, que es lo que contiene este vector. Lo ejecutamos y nos damos cuenta que NA salta hacia el primer resultado de esta función que acabamos de ejecutar. Entonces NA en este caso ya tiene un valor como tal dentro del paquete estadístico, y no a toda la fila o columna le va a agregar NA. Esta es la solución para poderlo realizar. Además hay otro comando que utilizamos y es el head, ¿verdad? El head para el data frame se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quisiera mostrar los 10 primeros datos que contiene este data frame. Entonces coloco head entre paréntesis flights, 10 por ejemplo, y aparece automáticamente los 10 primeros valores que tiene este data frame. Muy bien, entonces se dan cuenta acá dice 10 por 19, que tenemos 10 filas por 19 columnas. Además de esto tenemos otra función que es el tail. El tail lo utilizamos para observar los últimos valores que contiene el data frame. Veamos, si yo ejecuto esta instrucción y nos vamos a ver qué es lo que nos da, prácticamente dice de que estamos observando los 6 últimos valores o datos que tiene nuestro data frame por las 19 columnas que tiene este data frame. Muy bien, además de esto, ya que ya acabamos de ver cómo funciona el filter, ahora vamos a ver cómo funciona la range. Como les comenté en un inicio, el arrange es hacer un filter, pero el filter ordenando los datos. Lo que necesitamos es ordenar los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos de player arrange, luego el data frame que vamos a utilizar, las columnas por las cuales vamos a ordenar. En este caso vamos a ordenar por año, por mes y por día. Control enter y nos ordena los valores. En realidad no hace nada extraordinario, ¿verdad? Solo nos está
ordenando los valores. En este caso tenemos las 336.776 filas por las 19 columnas que forman el data frame completo, pero ahora ya lo tenemos en orden de el año, mes y día, ¿sí? Todos los del mes 1, todos los del día 1 y así sucesivamente. Muy bien, además de esto podemos realizar también un ordenado descendente. Para ello utilizamos la instrucción desc. Esta instrucción desc lo que hace es ordenarme los datos de forma descendente. Muy bien, entonces acá si ejecutamos esta instrucción vemos que lo único que nos hizo es ordenar, nos ordenó los 336.776 datos, pero de forma descendente, y lo hizo por medio de la columna ARR de line, ¿verdad? Que es la que se colocó ahí. Muy bien, ARR de line me está ordenando del mayor al menor y así sucesivamente. Es lo único que está haciendo. Ahora bien, si quisiéramos obtener los datos de los primeros datos de este ordenamiento, entonces lo que hacemos es agregarle head al inicio y con esto ya vamos a obtener los primeros datos de este nuevo dataset. Entonces lo que vamos a hacer es control enter y automáticamente nos va a mostrar los primeros datos. Como dijimos que al colocar solo head sin agregarle cuántas filas yo quisiera, entonces el número de filas que me coloca o me muestra son de 6, al igual que en el tail, ¿verdad? Es lo mismo. Asimismo yo pudiera ordenar los datos que tengo en el table que realicé hace un rato, que prácticamente tiene pocos datos, ¿verdad? Pero también lo puedo ordenar de forma descendente. Entonces si ejecutamos esta parte vamos a obtener nuestro vector que hace un momento creamos de forma descendente. Muy bien, esto sería todo por esta parte del video o por este video. Necesito que además de ver el video realicen una serie de ejercicios que les mostraré acá. Esta serie de ejercicios son prácticamente 15 ejercicios o 15 enunciados que necesito que resuelvan. ¿Para qué fecha resolverían estos enunciados? Son para el día domingo, próximo domingo. Pienso que voy a complementar este video con una segunda parte. Posiblemente se los estaría enviando el día jueves. Se los estaría enviando. Va a ser pequeño también, pero va a estar acompañado de otras preguntas o otros enunciados para que ustedes los puedan resolver. Entonces prácticamente serían esta serie de preguntas más una extra que yo les estaría dando a conocer durante la semana. Posiblemente yo se las envíe antes, no les sabría decir, pero para darles tiempo y que ustedes puedan hacer primero estos y luego hacer los otros ejercicios, se los estaría enviando en esa fecha. Como vieron en lo que les envié la semana pasada, que era nuestra agenda, prácticamente solo tenemos un ejercicio que yo les tengo que dejar. Estas preguntas que van a realizar
son parte de ese ejercicio 4. Prácticamente van a ser entre 3 y 4 partes. Esta es la primera parte, las preguntas. Luego tenemos otra serie de preguntas. La próxima semana hacemos otras 2 series y con esto estaríamos complementando nuestro ejercicio número 4. Ya con ello estaríamos terminando la serie de ejercicios. Asimismo, esta semana se empieza a preparar el grupo que le toca la exposición y estaríamos también terminando la serie de exposiciones y con ello estaríamos terminando los ejercicios de exposiciones. Prácticamente ya estamos llegando al final de este curso y al final de cada uno de los puntos que ustedes se han ido ganando. Por lo tanto, en el grupito yo voy a compartir el link para que ustedes puedan entrar a ver cómo van sus notas hasta este momento. Y básicamente sus notas, cada uno de los ejercicios está valorado en 100 puntos. Es decir que al final ustedes lo que van a obtener es un porcentaje del trabajo que realizaron durante este trimestre. Por lo tanto, yo les voy a enviar el link y ustedes van a ver cada una de las notas valoradas en 100 puntos cada una. Por lo tanto, ustedes hacen la conversión, ¿verdad? Al final yo hago la conversión de a cuántos puntos equivale, pero yo creo que para la próxima semana yo ya tendría esa equivalencia a puntos para que ustedes solo vean qué porcentaje llevan hasta este momento. Se los voy a enviar y la próxima semana yo ya les estaría enviando estas notas de forma real, ¿verdad? No en forma de porcentaje, para que ustedes ya tengan una mejor visibilidad de cómo van en el curso. La verdad no van mal, van muy bien. En realidad quiero agradecerles por la forma como han llevado el curso, por ser muy aplicados, por estar en cada una de las sesiones que hemos hecho en el grupito por cada exposición. Asimismo, las personas que no han entregado todas sus tareas tienen tiempo para entregármelas hasta el último día del curso. Después de ese día yo ya no puedo hacer nada porque voy a entregar notas. Entonces, por lo tanto, necesito que ustedes hagan los ejercicios, hagan cada una de las tareas. Por mí no hay ningún problema. Sí va a tener una penalización, pero tienen la opción a poderlas entregar. Entonces, cualquier duda que tengan acerca de lo que acabamos de ver acá, si se dan cuenta, es algo bastante fácil, no tiene nada complicado. Si tienen alguna duda, cualquier comentario, me lo pueden hacer saber por los grupitos o me pueden escribir al correo. Les agradezco por su atención en este video y los espero en la sesión del siguiente jueves, que no sería esta semana, sino que hasta la siguiente semana, para poder estar interactuando con ustedes. Gracias por su atención. Nos escuchamos en el siguiente video.